Ya, antes de empezar entonces, vamos a orar para que Dios nos pueda ir guiando. Amén. Padre, te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy las gracias por tu misericordia, por tu amor. Yo te pido que este estudio pueda ser de bendición para todos nosotros, Señor. Que nos abra el entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Entonces, el viernes pasado habíamos visto causa de contaminación espiritual, habíamos visto sobre el pecado personal, ¿cierto? Y justamente habíamos quedado en el punto 4. Creo que alcanzamos a ver el ejemplo de Saúl, de Job y de Judas, ¿cierto? Donde habla de que siempre para todas las cosas hay una causa. Siempre para cualquier contaminación espiritual. Cuando uno habla de contaminación espiritual, habla de que entra un demonio en uno o un demonio toma algún, ¿cómo se llama? Dominio de algún área de nuestra vida, quizás el área de nuestro carácter, el área física, ¿cierto? Entonces toma algún grado de, ¿cómo se llama? Dominio. ¿Amén? Entonces vimos eh, la causa de la rebelión con el ejemplo de Saúl, de que él fue contaminado por un demonio y había un espíritu que lo atormentaba y la causa era que él había sido rebelde. ¿Bien? Después también vimos de que hay otra causa que es el temor, de que por causa del temor, ¿cierto? También pueden entrar demonios o pueden contaminar demonios. Yo quiero, ¿cómo se llama? Preguntarle si es que se escucha bien o se escucha cortado para ver si empiezo a transmitir por el celu mejor. Se escucha bien. Sí, súper. ¿Sí? La imagen no es como que nosotros por lo menos la vemos un poco retrasada, pero se escucha súper. Ya. Voy a intentar transmitir por el celular mejor porque creo que el computador es muy lento. Un abrazo y bendiciones a la hermana Freda, que se acaba de conectar. Hola, hola, bendiciones. Bendiciones, hermana. Voy Hola, a... hola. Hola, hola, hermanos, bendiciones. Ahí, Tendría que apagar uno para que no se acople. ahí igual se acopla. Sí. Sí. ¿Y ahí? Ahí sí, Sí, se ¿cierto? escucha. Sí, sí, se escucha bien. Ya, ahora sí, voy a seguir. Entonces, vimos en la clase anterior, ¿cierto? Tres tipos de pecados, ¿cierto? Donde puede haber causa de contaminación espiritual. Y vimos esos que son el tema de la rebelión, del temor y también, por ejemplo, en Judas, en el caso de él era la ambición o el robo. Entonces, cómo esto, ¿cómo se llama?, provocó que él fuese contaminado por Satanás. Y ahí vimos los versículos bíblicos donde dice de que Satanás entró en Judas. Por lo tanto, hay pecados, ¿cierto?, que provocan que los demonios entren en nosotros o en parte de nosotros. Y el punto 4 que no alcanzamos a ver, ¿cierto?, el día viernes pasado, es el tema de la fornicación. Y lo vamos a revisar en el ejemplo de Sansón. Jueces 16:20. Jueces 16:20
dice lo siguiente. Dice, y les dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, le dijo, esta vez saldré como las otras, y me escaparé, no sabiendo que Jehová ya se había apartado de él. Bueno, yo creo que todos ustedes saben cuál es la historia más o menos de Sansón. ¿Por qué Jehová se terminó apartando de Sansón? ¿Cuál fue la causa? Y vamos a ver, ¿cierto?, de que la causa fue la fornicación y la lujuria. Vamos a ver Jueces 14:2. Sansón fue una persona escogida por Dios desde antes del vientre de su madre. Fue escogido por Dios para poder cumplir algunos propósitos. No obstante, ¿cierto?, como él tuvo una vida que no se regía bajo la voluntad de Dios, eso le trajo muchos perjuicios y muy grandes como los que vamos a ver ahora. Y una de esas rebeliones que él tenía era el tema de la fornicación. Fue una debilidad fatal para él, que simplemente limitó su vida, limitó su ministerio y finalmente lo mató. Vamos a ver Jueces 14:2, dice, y subió y lo declaró su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timat una mujer de las hijas de los filisteos, te ruego que me la toméis por mujer. ¿Cuál fue el primer pecado? La codicia y la lujuria, ¿cierto? Pese a que Dios establece en su palabra de que toda persona del pueblo de Dios debe casarse, ¿cierto?, o emparentarse, ¿cierto?, con una persona que sea del pueblo de Dios, él no. Él vio a una persona del pueblo filisteo que no era del pueblo de Dios. Y eso ya le trajo a él consecuencias, ya empezó a, eminar en él, ¿cierto?, las consecuencias que después sobre él vinieron. Y vamos a ver de que todo esto empeora, porque hermanos, el pecado es contaminante. Y cuando abre puertas a la contaminación, ¿cierto?, siempre va en aumento. Cuando hay personas que caen en ciertas perversiones sexuales, siempre esto va en aumento. Siempre va una cosa, otra cosa. ¿Por qué? Porque hay que entender de que nuestra carne es insaciable. Nuestra carne no se va a saciar, ¿cierto?, con ver una cosa o dos, ¿cierto? O sea, en nuestra carne no se va a saciar con tener una vez sexo, sino que tu carne te va a pedir. Y uno de los problemas más grandes, ¿cierto?, de las personas que, por ejemplo, cuando hay jóvenes que se empiezan, a masturbar, ¿cierto? ¿Cuál es el problema más grave? Es que ellos se activan sexualmente. Entonces su carne y su cuerpo después les pide esa sensación y cada vez les pide más. Por eso que es importante, ¿cierto?, que Dios creó, ¿cierto?, la intimidad sexual para que se dé en el matrimonio. ¿Por qué? Porque yo puedo deleitarme y ya mantener una actividad sexual constante con la bendición de Dios en el matrimonio. Entonces no voy a tener, no voy a tener mayor inconveniente cuando tenga una necesidad física. Voy a poder encontrar esa satisfacción en mi cónyuge. Entonces, por eso que Pablo habla de no caer en fornicación y no estarse quemando, que es mejor casarse que estarse quemando. ¿Por qué? Porque cualquier contaminación que sea en el área sexual siempre va a pedir más. No si voy a hacer esto nomás, si voy a ver pornografía un día nomás, etcétera, etcétera. Cada vez el pecado te va a ir haciendo caer más bajo. Y hay casos, hermanos, donde hay personas que han empezado con cosas leves y terminan cayendo en cosas muy vergonzosas. ¿Por qué? Porque el pecado es así, nuestra carne es así y los demonios potencian esas cosas. Porque un pecado en el área sexual es un área, una puerta abierta grande a contaminación demoníaca. Es uno de los pocos demonios que son nombrados por su nombre en la Biblia.
y en la Biblia sale que existe un espíritu llamado espíritu de fornicación. Son uno de los pocos espíritus que salen nombrados por su nombre. Entonces, es porque Dios le está dando una importancia real y nosotros deberíamos de atender también a que realmente esto es importante. Entonces, por eso, hermano, que de todas estas cosas nosotros tenemos que analizarnos para ver si necesitamos liberación. Una persona que ha caído en fornicación necesita liberación. Sí o sí, necesita que le echen fuera de demonios, porque es un pecado altamente contaminante. Hay que pedir perdón, hay que confesar el pecado, hay que restaurar, ¿cierto? Pero a la vez es muy probable que toda persona que haya caído en fornicación necesite liberación. Y la fornicación no solamente es el coito en sí. ¿No? Fornicación para las escrituras y para Dios, ¿cierto? Es cualquier inmoralidad sexual de cualquier índole. Pornografía, ¿cierto? Porque miren, hay gente, ¿cierto? Hay gente, ¿cómo se llama? Que no tiene el coito en sí antes de, antes del matrimonio, pero sí tiene otras prácticas sexuales, masturbación, roce, no sé, cualquier cosa. Y eso también cae dentro de la definición de fornicación para la Biblia, para Dios. Eso también es fornicación. Y Dios nos invita a purificarnos, porque Dios tiene el poder para hacerlo y es más, quiere hacerlo. Pero es necesario que nosotros tengamos el corazón abierto para admitir este pecado y para estar dispuestos a someternos, a ser libres y a ser enseñados por Dios, por el Espíritu Santo. Cómo guardar o cómo llevar nuestra sexualidad, porque, miren hermanos, nosotros hemos venido del mundo y hemos sido enseñados por nuestros padres, por el colegio, por la televisión, por las películas, por las teleseries, ¿cierto? Hemos sido enseñados qué es el sexo y qué es una relación. Y eso nos ha pervertido nuestra mente y nos ha alejado más de Dios. Necesitamos ser una nueva criatura. Necesitamos estar dispuestos a que Dios nos enseñe desde cero cómo ser un hombre, cómo ser una mujer, cómo llevar una relación sexual, cómo llevar un matrimonio, cómo relacionarme con el sexo opuesto, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver de que la fornicación no es solamente el coito en sí antes del matrimonio, sino que es cualquier práctica sexual, ¿cierto? O cualquier inmoralidad sexual que no esté dentro del orden de Dios. Y el orden de Dios es que el sexo fue hecho para ser llevado dentro del matrimonio, donde tiene que cumplir ciertos parámetros, ¿cierto? Y para que pueda haber deleite, ¿cierto?, entre el hombre y la mujer. Amén. Bueno. En Proverbios 6, 32 al 33, ¿cierto? Si mal no recuerdo, habla de el pecado del adulterio. Cuando el hombre adultera o fornica, porque esa palabra también se puede, ¿cómo se llama?, traducir como fornicación, va como un buey al degolladero, dice la Biblia. Y se los voy a leer para que veamos qué está acá. Proverbios 6, 32 al 33. Dice: mas el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Plaga y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será raída. Entonces está hablando de una corrupción, perdón, una corrupción del alma, de nuestra mente, de nuestra voluntad y de nuestras emociones. Cuando las personas caen en fornicación, ¿cierto? Muchas veces después sus mentes son tan contaminadas que están constantemente pensando en pornografía, en poses, en cosas raras. ¿Por qué? Porque abrieron una puerta para que su alma se corrompiera. Y también, ¿cierto? Pablo dice de que el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea que este pecado también trae contaminación y maldición sobre el área física. Y vamos a ver algunas de esas maldiciones, ¿cierto? Que es la esterilidad. Miren, en Génesis 29, ¿cierto? Vemos aquí donde José es seducido por la esposa de Potifar para tener intimidad sexual con ella. Y él, como era un hijo de Dios, él no quiso, ¿cierto? Y él dijo, ¿cómo cometeré tan gran pecado? ¿Cierto?
contra Dios y huye. Y esto también se relaciona con lo que dice Pablo cuando él dice huid de la fornicación. Uno tiene que huir, uno no puede jugar con esto. Ah, no, si nos vamos, si nos vamos, ¿cómo se llama? A besar nomás, etcétera, etcétera. Miren, hay un consejo, ¿cómo se llama? Hay un consejo que, ¿cómo se llama? Me dieron cuando yo estaba, ¿cómo se llama? De novio con Marcela, que fue de que cualquier caricia, beso, que a ti te produzca una insinuación sexual, no es para el noviazgo, es para el matrimonio. Entonces pude, ¿cómo se llama? Tener un parámetro. Cualquier abrazo, cualquier caricia, beso, ¿cierto? Que va a incitarte sexualmente, no es para el noviazgo, es para el matrimonio. Entonces, ¿cuesta? Claro que cuesta. ¿Por qué? Porque es necesario reconocer, ¿cierto?, que nuestra carne ama el sexo. Y más si es que ya hemos estado, ¿cómo se llama?, iniciados, ¿cómo se llama?, en eso, más nos va a costar. Pero Dios nos quiere dar las fuerzas y las herramientas necesarias para poder vencer. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Y vamos a ver también una de las razones por qué es tan difícil que una persona que ha caído una vez en fornicación se vuelva a Dios completamente de corazón. Es muy difícil, son pocos casos de personas que han caído en fornicación que puedan tener una vida realmente, una conversión genuina. Siempre están a medias. Y vamos a ver por qué. Vamos a abrir Oseas 5, que yo creo que este es un versículo que ya lo he compartido en otros estudios. Libro de Oseas. Deme un segundo que esta Biblia no es mía, me la prestaron. Ya vamos a leer Oseas 4 primero. Oseas 4, versículo 11 en adelante. Dice: fornicación y vino y mosto quitan el corazón, y esa palabra es juicio, por lo tanto pueden traer incluso hasta enfermedades mentales. Dice: mi pueblo a su madero pregunta y su palo le responde, porque espíritu de fornicaciones lo engañó, y fornicaron debajo de sus dioses, sobre las cabezas de los montes, etcétera, etcétera. Y lean la segunda parte del versículo 13, dice: por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Por lo tanto, hay una herencia de maldición sobre los hijos. Dice que por causa de las fornicaciones y que entró este espíritu, vuestras hijas, dice, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. O sea, hay una maldición de este pecado en la familia. Cuando una persona vive en fornicación o viven como un matrimonio pero sin casarse, eso es fornicación, hermano. Aunque tengan una familia, tengan hijos, es fornicación. Y eso trae maldiciones, ¿cierto? De que las hijas de ellos van a tener una tendencia a fornicar. Entonces ya hay un derecho legal que tiene este espíritu para llevarme a ese pecado, que no quiere decir, perdón, que no sea mi culpa, pero hay un derecho legal para incitarme a caer en ese pecado. Y además, los hijos, ¿cierto?, sus esposas serán adúlteras. Entonces, hay una maldición en el área sexual que cae por la fornicación. Y es necesario que nosotros rompamos esas maldiciones y que seamos libres, porque si no, nuestros hijos van a heredar esas maldiciones y, ¿cómo se llama?, sería muy triste darles esa herencia espiritual a nuestros hijos, teniendo la oportunidad de ser completamente libres. Amén. Bueno, ¿qué más dice? No visitaré sobre vuestras hijas cuando fornicaren, ni sobre vuestras nueras cuando adulteren. Esto habla de que el Señor no impedirá que esto pase, porque hay un derecho legal.
¿Ya? Dice, porque ellos ofrecen con las rameras y con las malas mujeres sacrifican, por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. Bueno, vamos a leer el 5, versículo 3, capítulo 5, versículo 3. Dice, yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, has fornicado y se ha contaminado Israel. No pondrán sus pensamientos en volverse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Entonces, ¿qué maldición trae este espíritu de fornicación? Que no se puedan volver a Jehová. Por eso yo les estaba, comentando de que es muy difícil que una persona que ha caído en fornicación alcance el grado de conversión que Dios quiere. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque nuestra carne ama el pecado y esa persona necesita completamente ser libre. Necesita someterse a que se le eche fuera ese demonio y que se rompan esas maldiciones. Yo tuve que ser libre. Yo tuve que romper esas maldiciones para poder pensar en iniciar una relación sana. Y además, para poder tener un matrimonio sano y que esas herencias y esas contaminaciones no cayeran sobre mi hijo y mis hijos. Pero para eso yo me tuve que someter a liberación. Y yo tuve que arrepentirme del pecado, romper las maldiciones y constantemente estar rompiendo esas maldiciones. Porque este pecado es altamente contaminante, corrompe el alma y corrompe el cuerpo. Entonces, hermanos, es necesario, porque este pecado no solamente trae esta causa de contaminación. Vamos a leer el versículo que está ahí, ¿cierto? Romanos 1:24 para terminar este tema y pasamos con el otro. Romanos 1:24. Dice, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus propios cuerpos entre sí mismos. Entonces viene un grado de contaminación de que hay un desenfreno de toda la concupiscencia o de toda la, ¿cómo se llama? Lujuria que está en nuestra naturaleza pecadora, nuestra naturaleza carnal. Entonces, ¿este pecado trae contaminación espiritual? Claro que sí. Y es importante entender qué es fornicación y que Jesucristo pagó ese precio, hermano. No hay pecado por el cual Jesucristo no haya pagado el precio, pero tenemos que entender cómo son las cosas según Dios y no tergiversar las escrituras y no pensar de que, somos tan especiales para Dios. No, Dios tiene un trato especial conmigo. Dios no es alcahuete de nadie. El pecado es pecado y el pecado trae sus consecuencias. Y trae las consecuencias que dice la Biblia, no las que yo pienso. ¿Dios nos quiere perdonar? Claro que sí. Y es más, para poder ser libre de esto necesito arrepentirme con un arrepentimiento genuino y de corazón y con correr a los pies de Cristo. Ese pecado es borrado, hermano. Y es necesario que cancele las maldiciones y que luche, ¿cierto?, por echar fuera ese demonio que quizás me hace caer constantemente. Y huir de las situaciones, ¿cierto?, que obviamente me van a tentar para hacerme caer. Así que eso, hermano, mire, si cuando uno está, de novio, es difícil, pero con Marcela y yo nos sujetamos a, en nuestros pastores y tuvimos que, evitar estar solos. ¿Por qué? Porque nuestra carne es débil, si no, es probable que, hubiésemos caído. Si esto, no se trata de ser el super santo, que no me afecta al pecado, que no me afecta a la tentación. Hermanos, todos somos susceptibles al pecado. Pero uno tiene que huir de las situaciones que te llevan a caer en fornicación. Y si hay un poder sobrenatural y que tú ves que no lo puedes vencer, lo más probable es que necesites liberación. Para mí, en lo personal, ¿cierto?,
creo que toda persona que ha caído en fornicación necesita que le echen fuera a ese demonio, que no se va a ir solo. Necesita que ese demonio sea expulsado y necesita someterse a liberación, y no una vez, sino hasta que quede completamente libre. Ya, hermanos, ¿tienen alguna duda o algo para ver el otro tema que sigue? Hasta aquí, ¿alguien que tenga alguna duda o algún comentario? No, todo claro. Amén, hermano. Gracias. Ahora veremos robots en la primera base. Vamos a seguir entonces. Amén. Ya, vamos a seguir unos 15, 20 minutos más y lo otro lo vamos a dejar para el próximo viernes. Vamos a ver un tema que es importante y que muchas veces no se ha tocado mucho, pero los traumas producen o pueden ser una puerta abierta para una contaminación demoníaca. Por ejemplo, el rechazo o el abandono. Vamos a ver un versículo bíblico que está en Génesis 49 para hablar un poco de esto. Génesis 49, versículos 22 y 23. Dice, ramo fructífero José, ramo fructífero junto a la fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro y le causaron amargura, y la saetearon y la aborrecieron los arqueros. Esta es una de las profecías, ¿cierto?, que está dando, ¿cómo se llama? Josué sobre todos sus hijos, y esta es la profecía que está hablando sobre José. Entonces, aquí es obvio que se está refiriendo al daño que le provocaron los hermanos, ¿cierto?, al vender y al querer matar a José, ¿cierto? Y que esto trajo sobre él amargura. Y la amargura es un espíritu. En, ¿cómo se llama? Isaías sale y habla de un espíritu de angustia. Entonces, vemos de que los traumas nos pueden contaminar, especialmente los abusos, hermanos, son causas de contaminación que pervierten, ¿cierto?, nuestra alma, o que dañan nuestra alma, o que la, ¿cómo lo podría decir? Que ¿cómo se llama? Deforman nuestra alma y deforman nuestro carácter, incluso tienen alcances hasta físicos. Hay enfermedades físicas, amados hermanos, que son causadas por los traumas, por los abusos, ¿cierto? Hay, ¿cómo se llama? Por ejemplo, el colon sufre mucho con eso. También el corazón, el sistema respiratorio, sufre mucho por el tipo de abuso que hemos tenido, ¿cierto? Yo no quiero decir de que todas las personas que sufren del colon o que tienen algún inconveniente, ¿cierto?, es porque hay algún grado de, ¿cómo se llama?, abuso. No, porque hay que ver caso a caso, pero puede ser causado por un abuso. Vamos a ver los abusos verbales. Vamos a ver Santiago 3, del 5 al 6. Santiago 3, del 5 al 6. Esta Biblia tiene la letra súper chiquitita, así que me paso apenas la abro. Santiago 3, del 5 al 6, dice, así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y es inflamada por el infierno. Hermanos, los abusos verbales, bueno, ahí hay más versículos bíblicos, ¿cierto? Pero ¿cómo se llama? Abusos verbales traen contaminación espiritual. Dice de que es inflamada por el infierno, y eso está hablando de demonios, que los demonios operan detrás de las palabras que salen de mi boca cuando son de maldición, y especialmente si han salido de una persona que tiene algún grado de autoridad sobre mí, un profesor, un esposo, una esposa, un padre, una madre, un hermano mayor, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas de que muérete, de que eres feo, de que eres inútil, de que, y cualquier cosa, todas esas cosas traen contaminación espiritual y es inflamada por el infierno. Eso quiere decir que actúan demonios detrás de eso.
en Proverbios, ¿cierto? Dice de que el que ama la lengua se hartará de sus frutos. Eso quiere decir de que si yo ando hablando maldición con mi lengua, me voy a contaminar también. Sí, porque hay dos partes aquí. Porque todos quizás hemos recibido algún tipo de abuso verbal. Y también quizás hemos recibido, perdón, y también quizás hemos sido abusadores en el área verbal. Quizás con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con un alumno, con quien sea. Hemos sido abusadores verbales y eso también trae contaminación sobre el abusador. Y son cosas que también nosotros tenemos que pedir perdón, tenemos que orar por la liberación de esas personas, ¿cierto? Entonces, amados y amadas, nosotros necesitamos entender de que cuando hemos sufrido también o hemos sido víctimas de los abusos verbales, necesitamos ser libres. Esos demonios, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Mientras más grado de autoridad tenga una persona sobre mí, más daño me va a causar. ¿Cuáles son las personas que mayor autoridad tienen sobre mí? Mi cónyuge, ¿cierto? Y mis padres. Son las personas en esta vida que Dios les ha dado más autoridad o más influencia, porque eso es autoridad, influencia, ¿cierto? Sobre el ser humano. Más que el jefe, más que el pastor, más que el hermano, más que aquí, que allá. Esas son las personas que tienen mayor grado de autoridad dado por Dios sobre el ser humano. Entonces, cuando esas personas abusan, ¿cierto? Verbalmente, eso trae contaminación demoníaca. Y los demonios que hacen, tuercen nuestro carácter, nos cambian nuestra forma de pensar. Hay algo en nuestra mente, ¿cierto?, que tiende a ver las cosas de la vida desde otro punto de vista. Es como, por ejemplo, que yo tengo un lente, estos lentes que tengo puestos, y son quebrados, ¿cierto? Yo veo todo eso, pero como tengo un lente quebrado, veo diferente las cosas a como la ve toda la gente. ¿Por qué? Porque tengo un daño en mi lente. Entonces veo todas las cosas igual, pero las veo diferentes. Algo parecido, ¿cierto?, pasa con nuestra alma. Yo percibo las cosas de otra manera porque hay un daño en mi alma, ¿cierto?, que es el área que recibe las cosas externas que entran por mi cuerpo, ya sea por los ojos, por los oídos, etcétera, etcétera. Entonces hay un daño, hay un filtro que está filtrando mal, y eso causa en mí rechazo, angustia, enfermedades, que yo mire desde otro punto de vista las cosas de la vida, y muchas veces mi carácter es de una manera que no debería ser por causa de que mi alma recibe de otra forma las cosas externas. Y constantemente me quejo de mi cónyuge, me quejo de mi esposa, me quejo de mi esposo, me quejo de mis hijos, me quejo de mi jefe, o veo de que todo es terrible, o de que todo es acá. ¿Por qué? Porque hay un daño en el alma. Que ciertamente hay cosas, ¿cierto?, que ¿cómo se llama? Ciertamente están mal, pero para mí son peores. ¿Por qué? Porque hay un daño en mi alma. Hay un grado de contaminación por causa de algo que viví, ¿cierto? Quizás por un abuso verbal, porque es inflamada, ¿cierto?, nuestra lengua por el fuego del infierno. Eso es decir, que operan los demonios. Si yo empiezo a maldecir a las personas, estoy abriéndole puerta a los demonios para que puedan invadir a esa otra persona y que me invadan a mí también. Entonces necesitamos liberación, necesitamos pedirle perdón a Dios y necesitamos ser libres. Abusos físicos. Vamos a ver este versículo bíblico de Proverbios 19, 18, 19. Proverbios 19, 18, 19. Castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza, mas no se excite tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá males. Bueno, hermano, aquí hay un versículo bíblico, ¿cierto?, que hay que entender bien. En la palabra de Dios dice, castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza, pero no se excite tu alma para destruirlo. Dios permite, ¿cierto?, la corrección de los hijos, incluso usando
algún grado de corrección física, ¿cierto? Pero aclara inmediatamente, mas no se excite tu corazón, ¿a qué? A destruirlo. Por eso, nosotros no podemos reprender, incluso hasta verbalmente, o si vamos a dar un castigo físico porque vemos de que realmente es estrictamente necesario, no lo podemos hacer en nuestra ira, no lo podemos hacer enojados, porque la palabra de Dios dice de que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si tú lo haces airado, si tú vas a castigar porque a ti te causó enojo, estás mal. Tú tienes que castigar porque esa actitud en tu hijo o hija, ¿cierto? Es un perjuicio para él, porque lo va a llevar a ser un rebelde o lo va a llevar a vivir una vida muy desventurada. Eso es el amor de Dios, porque Dios no nos castiga porque a Él le da rabia nuestras cosas. Nos castiga porque sabe que nos íbamos a condenar y que nuestras actitudes nos llevan a condenarnos. Porque si Dios desatara su ira sobre nosotros, ciertamente ya hubiese consumido toda la humanidad. Y la palabra es clara, en la ira del hombre no es imposible que obre la justicia de Dios. Por eso, por muchas cosas que nos enojen, mejor calmémonos. Calmémonos, oremos y apliquemos una disciplina, ¿cierto? Que en realidad beneficie a nuestro hijo o hija. Pero ¿quién ha podido recibir esa disciplina? Nadie. Yo, ¿cómo se llama? Le doy gracias a Dios que yo nunca por mis padres fui castigado en su ira. Ellos nunca ¿cómo se llama? Airaron, ¿cierto? Ah, ven para acá y me llenaron de golpes. Yo tengo recuerdo de que solamente dos veces en mi vida, ¿cómo se llama? Mi papá me dio una, ¿cómo se llama? Cachetada. Y fue una solamente. Bien puesta, eso sí, pero fue una. Y, ¿cómo se llama? Él me dijo, no hagan nunca más esto. ¡Pum! Y fue eso nada más. Y no fue fuerte que me dejara algo, ¿cierto? Alguna marca. Pero esas cosas realmente enseñan y no se me olvidaron más. Pero hubieron a veces, unas pocas veces, ¿cierto? Que por tonteras, ¿cierto? Él, ¿cómo se llama? De repente me dijo, pero hijo, no haga eso. Y me agarró así y me hizo un zamarreo. Y eso me dañó. Pese a que no fue un golpe fuerte, ¿cierto? Que me haya tomado del pelo y me haya pasado por el piso, sino que me hizo así nomás. Pero no fue injusticia. Fue porque él se alteró. Y eso causó muchas cosas en mí. Y el golpe con su mano, que quizás fue más fuerte, ¿cierto? Porque fue ¡pum! Una buena cachetada, ¿cierto? Eso me enseñó y no me traumó para nada. Pero esta otra situación sí. Entonces, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nosotros obramos en la ira, abrimos puertas a los demonios. Hay que recordar que en el libro de Efesios dice, airaos pero no pequéis, no le deis lugar al diablo. La carne, y especialmente la ira, le da lugar al diablo. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Si nosotros hemos vivido estas experiencias con hermanos, con nuestros padres, con nuestra madre, ¿cierto? Necesitamos, y es probable que necesitemos liberación. ¿Ya? Vamos a seguir, porque ya queda poco tiempo para terminar. Abusos sexuales, ¿cierto? Bueno, aquí hay un ejemplo que no voy a buscar los versículos bíblicos, ustedes los pueden buscar, como se llama, después con tiempo. Pero, por ejemplo, en 2 de Samuel 13, vemos el ejemplo de Tamar, que era una hija de David. Y había un hermanastro que él quería tener intimidad sexual con su hermanastra. ¿Por qué? Porque estaba lleno de, ¿cómo se llama? Lujurias, ¿cierto? Y él quería hasta tal punto que se llegó hasta enfermar, ¿cierto? Por no poder estar con su hermanastra. Hasta que un día él, Él la tomó y la violó. Entonces, aquí hay hartas enseñanzas que uno puede sacar. Primero, de que este hombre sentía que estaba enamorado por Tamar.
es que yo la amo, es que es tan linda, es que es tan bonita. Así dice, de que él estaba enamorado de ella. Dice, ¿cómo se llama? En las escrituras que estaba enamorado, se lo voy a buscar. Y eso es importante para entender de que muchas veces cuando nosotros nos sentimos enamorados, no necesariamente es el amor de Dios. Y es importante eso, porque Dios no se mueve en los sentimientos, Dios se mueve en el espíritu, y el espíritu influencia sobre nuestros sentimientos. No porque yo sienta un sentimiento muy grande, es necesariamente de Dios. Y eso tenemos que entenderlo. Y la palabra de Dios nos va a dar ese entendimiento. Por eso que dice, ¿cómo se llama? En Hebreos 4, de que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma del espíritu. Es la palabra de Dios la que hace la separación entre lo que es del alma y lo que es del espíritu. Por eso necesito escudriñar las escrituras, estudiar las escrituras. ¿Por qué? Porque eso me va a traer revelación de qué es realmente las cosas que estoy sintiendo, si son del espíritu o realmente son del alma. Porque el hombre es incapaz de tener esa revelación. Solamente la palabra de Dios la puede traer. Bueno, sigamos. Segunda de Samuel 13, versículo 12. No, voy a leer lo de antes, donde dijo. Miren, primera de Samuel, no, perdón, en segunda de Samuel 13, 1. Dice, y aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amón, hijo de David, y estaba Amón angustiado hasta enfermar por Tamar su hermana, porque por ser ella virgen parecía a Amón que sería cosa difícil hacerle algo, etcétera, etcétera. Y después viene todo lo que yo ya les expliqué, ¿cierto? Entonces vemos de que aquí dice de que estaba enamorado de ella hasta el punto de angustiarse tanto de que se enfermó físicamente. Y eso no quiere decir que es amor de Dios, hermano. No porque yo siento un sentimiento muy fuerte, es amor de Dios. Puede ser muy genuino, pero no deja de ser carne. Y la carne no se sujeta a la ley de Dios. Por eso de que muchas parejas cristianas que fornican antes del matrimonio están muy enamoradas. Están muy enamoradas y es un sentimiento muy genuino, pero no deja de ser carnal. Y como la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, como está escrito en Romanos 8, como no se puede sujetar a la ley de Dios, termina, ¿cierto? Termina yéndose en contra de un mandamiento de Dios. Y terminan fornicando. ¿Por qué? Porque su amor es carnal. Y aunque sea muy bonito, aunque sea muy genuino, aunque sea sincero, hermano, pero eso no quiere decir de que es de Dios. Nuestra sinceridad no tiene nada que ver con el espíritu. Es Dios el que tiene que ver con el espíritu. ¿Y cómo nosotros activamos el espíritu? Con humillarnos delante de Dios, ¿cierto? Con buscar el rostro de Dios. Y con la fe, principalmente con la fe. Entonces, es importante entender esto. De que no porque sea un amor, ¿cierto? Muy genuino, etcétera, etcétera, es de Dios. ¿Cómo yo reconozco el amor de Dios? Porque el amor de Dios guarda los mandamientos de Dios. Cuando yo estoy sintiendo algo en mi corazón que realmente es un amor inspirado por Dios, me va a llevar a que todo lo que yo haga sea, ¿cierto? Sea en pos de que guardemos lo que está escrito en la palabra de Dios. No de que leamos la Biblia juntos, pero forniquemos después. No, porque eso es solamente cosas externas, sino que me lleva a guardar los mandamientos de Dios. Cuando yo estuve de novio con Marcela, una de las cosas que yo empecé a admirar en ella, de que ella era, ¿cierto? O es, ¿cierto? Aún, es una persona, ¿cierto? Que siempre estuvo viendo por el tema de la justicia de Dios. Pese a que ella sentía muchas cosas por mí, físicas también, ¿cierto? Pero ella, ¿cierto? Quería y trabajó
porque nuestras reuniones, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Y todo lo demás fuera realmente para que nosotros nos uniéramos en Dios, para que nuestra relación fuese en Dios. Y ella tuvo que luchar por eso, y yo también tuve que luchar por eso. Y fue una, ¿cómo se llama? Lucha ardua. Pero una de las cosas que yo pude, ¿cómo se llama? Admirar en ella es esa conciencia que ella tenía. Pese a que yo sabía, ¿cierto?, de que ella tenía sus luchas físicas también y sentimentales también, porque pese a los sentimientos que ella sentía, había un amor dentro de ella que era inspirado por Dios hacia mí, que le daba conciencia y se interponía muchas veces en sus sentimientos hacia mí para guardar los mandamientos de Dios y no caer en el sentimentalismo, por muy sincero que fuera, hermano. Y tenemos que entender eso porque eso muchas veces no lo entienden los jóvenes. Yo he tenido que conversar con hermanas de que no es que si hay amor genuino, entonces está bien. No, hermano, fornicación es fornicación. Y por muy genuino tu amor que sea y por mucho amor que haya, esas son las cosas que nos ha enseñado el mundo, esas son las cosas que nos ha enseñado Hollywood, esas son las cosas que muchas veces nos enseñan nuestros padres. ¿A qué hija su madre no le ha dicho, cierto? Mira, hija, cuando usted tenga su primer encuentro sexual, tiene que ser por amor. ¿Por qué? Porque vivimos una fantasía. Vivimos un cuento de hadas que va a venir nuestro príncipe azul, ¿cierto? Que nos va a dar un beso y que nos va a sacar de toda nuestra miseria. Y nos entregamos por completo y vemos de que la vida no es así. De que la vida no es así. Entonces, esas son cosas que nos ha enseñado el mundo. Miren, hermanos, la carne no necesariamente es lujuriosa, aunque sí lo es. Pero el mundo se disfraza de buenos sentimientos y de sentimientos honorables, pero sigue siendo carne. Por ejemplo, una relación, ¿cierto?, entre un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer, que es lo mismo, hermanos, que una relación entre un hombre y una mujer, pero en fornicación. Es lo mismo para Dios. Es el mismo grado de pecado. ¿Ya? Por muchos buenos sentimientos que tenga ese hombre con ese hombre, esa mujer con esa mujer, o ese hombre con esa mujer, por muchos buenos sentimientos que tenga, por muy buenos que sean el uno por el otro, que se entreguen el uno por el otro, que sea verdad todo lo que sienten, no deja de ser pecado, y no deja de ser carne, y no deja de ser demoníaco, y no deja de ser causa de contaminación y de condenación eterna. ¿Por qué? Porque el que creó al hombre fue Dios. El que creó todas las cosas es Dios, el que sustenta todas las cosas es Dios, y el único que tiene derecho a establecer lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que se debe hacer y cómo se deben hacer las cosas, y cómo se debe usar nuestro cuerpo, cómo se debe usar nuestra boca, cómo se debe usar nuestros sentimientos, nuestra mente, es Dios. Dios es el único que tiene derecho a decir cómo debe pensar el ser humano, cómo debe usar su mente, cómo debe usar su boca, cómo debe usar sus ojos, cómo debe usar su aparato reproductor, sus órganos sexuales. El único que tiene derecho a decir y decidir cómo se debe hacer es Dios. El hombre no tiene ese derecho. Y ese fue el engaño de Satanás con Eva. Si comiereis de este fruto seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Ese fue. Hacerle creer al ser humano que tiene el derecho de decidir lo que es bueno y lo que es malo, o de establecer lo que es bueno y lo que es malo, porque al final es el hombre el que decide, ¿cierto? Pero no tiene derecho a establecer lo que es bueno o lo que es malo. Puede decidir en seguir lo que es bueno establecido por Dios, o seguir lo que es malo, que es lo que Dios no ha establecido. Entonces, por muy buenos sentimientos que tenga, por muy genuino que sea, hermano, no deja de ser carne, no deja de ser pecado. Y es más, bueno, hermanos, pero me estoy desviando, ¿cómo se llama?, mucho del tema. El abuso sexual, hermanos, trae contaminación demoníaca. Mira, un abuso sexual es lo mismo que un brujo esté consagrando a alguien para que sea llenado por demonios. Es lo mismo. Una violación es exactamente igual. Vemos el ejemplo de Tamar, de que ella, después de ser violada,
ella después fue rechazada por este hombre que estaba muy enamorado de ella. Y ella salió corriendo así, ¡ah!, gritando. Trajo contaminación de locura. Y dice de que estuvo en la casa de su hermano desconsolada todos los días. Un desconsuelo, un rechazo, una tristeza, una pena constante. Y hermanos, hay abusos sexuales que se dan dentro del matrimonio. Porque no porque yo esté casado puedo hacer lo que yo quiera con mi cónyuge. En Génesis 34, 1:4 habla de otro hecho de una violación, ¿cierto? De una de las, o sea, de la hija de, ¿cómo se llama? Josué, que fue abusada, que creo que es Dina, ¿cierto? Por un hombre. Y ahí dice que este hombre se había enamorado de ella y la abusó. Y dice de que se ligó su alma. En la fornicación, en el abuso sexual, se liga el alma y las personas no se pueden separar porque se unieron, fueron una sola carne en el pecado y es necesario romper ese lazo. Dentro del matrimonio, ¿cierto? Cuando un hombre abusa de su esposa, también está ligándola. ¿Por qué? Porque se hizo una sola carne, pero en pecado, no en la bendición de Dios. Y sus almas quedan ligadas. Eso significa que hay demonios de sometimiento, de miedo, de terror, de pena, de angustia, de rechazo, de asco y de un montón de cosas más. Y de lujuria y de un montón de cosas más. Y una de las cosas más difíciles de poder tratar en el abuso sexual es la culpabilidad. Porque, miren hermanos, para poder entender esto, bueno, y sé que estos temas quizás son un poco, ¿cómo se llama? Son un poco, ¿cómo se llama? Un poco, ¿cómo se llama? Complejo, pero cuando hay un abuso sexual, hay que entender de que nuestro cuerpo está contaminado y corrompido. Nuestro cuerpo físico también está corrompido, ¿cierto? Pablo habla de que ve que sus miembros están vendidos al pecado. Entonces, ciertas partes de nuestro cuerpo sienten placer sexual cuando son estimuladas. Y como ha sido corrompido también nuestro cuerpo, ¿cierto? También esas estimulaciones muchas veces han sido exacerbadas por causa del pecado. Entonces, cuando una mujer o un hombre es violado o es abusado, ¿cierto? Está el sentimiento de repudio, de asquerosidad, de vulnerabilidad, ¿cierto? Que sintió en ese acto tan horrendo. Pero a la vez, esa parte que fue estimulada sintió placer y causó hormonalmente algún grado de placer. Y muchas veces esa controversia trae mucha culpa. Y en la gran mayoría de los casos, por esa causa de esa controversia, la gente se termina rindiendo a ese placer. Y mucha gente se siente muy culpable por años porque lucha y dice, pero ¿qué pasó? Porque, miren, hay hombres que han sido, ¿cómo se llama?, abusados sexualmente, ¿cierto? Y pese a que fue un hecho horrible y que no son homosexuales, ¿cierto? Porque fue una, ¿cómo se llama?, violación. Ellos no lo buscaron, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero hay un sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué? Porque sintieron algún grado de placer, porque esa zona que fue estimulada, ¿cierto?, provocó algún grado físico de placer. Pese a que ellos, pese a que para ellos no fue placentero. Entonces, cuando hay un abuso, hay una separación de lo que el alma está sintiendo, de lo que el cuerpo está sintiendo. Y eso no va con Dios. Por eso que la ideología de género es una aberración demoníaca, porque separa el cuerpo del alma. Y lo que yo quiera sentir, soy lo que yo quiera hacer, pese a que mi cuerpo dice otra cosa. Y Dios no lo hizo así. Dios estableció espíritu, alma y cuerpo alineados con Dios. Amén, hermanos. Bueno, y lo último para terminar. Hermanos, un abuso sexual no es solamente una penetración, no es solamente el coito en sí. Hay caricias que son abusos sexuales. Hay miradas que son abusos sexuales. Hay padres que miran a sus hijas con ojos de lujuria y de perversión y es un abuso sexual. Hay padres que tocan a sus hijas con otras intenciones y es un abuso sexual. Hay esposos que abusan de sus esposas, no tan solamente en el coito en sí,
sino de un montón de cosas, hermano, un montón de cosas que pasan dentro del matrimonio. Y es un abuso sexual. Entonces, no, yo nunca he hecho un abuso porque nunca he penetrado a nadie. Y, hermanos, hay muchas clases de abuso sexual, incluso hasta verbal. Yo, ¿cómo se llama? Al administrar gente me he enterado de cosas, pero que jamás pensé que me podían ocurrir en un matrimonio. Y nos justificamos. Amén, amados. Bueno, antes de, ¿cómo se llama? De orar, ¿hay alguna duda que tengan? ¿Algún comentario? Bueno, hermanos, vamos a orar. Igual, hermanos, cuando al terminar este tema completo, nosotros vamos a ministrar punto por punto. Amén. ¿Hay alguna duda, hermano? No, solamente que es muy fuerte lo que hoy día pasó. Sí, es que hay veces que es necesario hablarlo para que Dios nos dé conciencia y podamos recibir la sanidad que Dios quiere que recibamos y la liberación que Dios quiere que recibamos. ¿Mm? Amén, amados. Amén. Así que, ¿cómo se llama? Vamos a orar. Amén. 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 Padre, en el nombre de Jesús, quiero bendecirte, quiero darte las gracias, Señor, porque tú nos das luz de todas las cosas, Señor, que quizás muchas veces nuestra mente ha intentado ocultar como un mecanismo de defensa, y que tú nos quieres traer a la luz no para atormentarnos, Señor, por ningún motivo, sino para decirnos de que realmente eso que está oculto, que ha sido enterrado, necesita ser desenterrado para ser sacado de raíz, en el nombre de Jesús. Yo quiero, Señor, en tu nombre bendecir a mis hermanos y a mis hermanas en el nombre de Jesús de Nazaret, y que tú nos puedas dar conciencia si necesitamos pedir perdón de algún pecado, ya sea de fornicación, de abuso, de cualquier cosa, que tú nos des conciencia, y que ahora en el nombre de Jesús nosotros podamos recibir el perdón que ciertamente tú nos das. Así dice el Señor, ciertamente, si tú te arrepientes, yo te perdono, dice el Señor, y nunca más me acordaré de tus pecados. También te pido, Señor, especialmente por los abusos verbales, por los abusos físicos, por los abusos sexuales que hemos recibido, Señor, y que muchas veces los hemos obviado o lo hemos intentado sepultar, o que hemos creído que quizás estamos sanos y quizás no están así. Yo te pido en el nombre del Señor Jesucristo que venga sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret, que venga tu mano a sanar, Señor, los abusos sexuales por nuestros cónyuges, por nuestros padres, los abusos verbales por nuestros cónyuges, padres, profesores, hermanos mayores, menores, etcétera, etcétera. Los abusos físicos por nuestros cónyuges, padres, hermanos, hijos, colegas de trabajo, etcétera, etcétera. Trae sanidad. Yo reprendo al espíritu abusador, el espíritu que nos hace sentir abusados, el espíritu que nos hace sentir víctimas, que nos hace sentir abusados y que mete el dedo en la llaga para aprovecharse de nosotros y causar enfermedades físicas, y enfermedades emocionales. En el nombre de Jesús, reprendo el espíritu de abuso, reprendo la condición de abusador. En el nombre de Jesús de Nazaret, le ordeno salir, le ordeno retroceder, en el nombre de Jesús, y que se desate un espíritu de libertad sobre cada uno de nosotros y un espíritu de sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Santo. Sigue ministrando a mis hermanos, sigue ministrando a mis hermanas en el nombre de Jesús de Nazaret. Esto no termina con una simple oración. Yo lo sé, Padre. Sigue ministrándolos, que se desate el Espíritu Santo. Yo pongo ángeles sobre mis hermanos, sobre mis hermanas, que los guarden, que los ministren, que los ayuden en sus oraciones personales para que estos demonios salgan fuera en el nombre de Jesús. Porque en la cruz cancelaste el acta de los decretos que había en nuestra contra. Porque despojaste a los principados y a las potestades triunfando sobre ellos en la cruz. Y los demonios se tienen que someter, tienen que salir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados y amadas. Dentro de esta semana, amados y amadas, y especialmente en los temas que hemos visto hasta ahora,
especialmente el tema de los traumas, ore todos los días. Cancele estos traumas, pídale a Dios que los sane, pídale a Dios que lo liberte, y vamos a ir viendo si podemos ministrar personalmente en cada caso o al terminar el estudio. Está la disposición y nos podemos, hacer el tiempo con Marcela, si es que hay que ministrar a alguien personalmente. Amén, amados y amadas, pero estemos orando, confiando en el Señor de que Él nos va a dar luz de las cosas que Él nos quiere sanar. Acuérdense que está escrito que en Cristo Jesús estamos completos. Y eso quiere decir que hay muchas cosas que ya están hechas en el reino espiritual que necesitan ser trasladadas a nosotros para que nuestro carácter se amolde al de Jesucristo. Amén, amados y amadas. Amén. Amén. Voy a parar aquí este tema para que nos podamos despedir como la gente.